¿Boom económico o ilusión? Reapertura petrolera genera expectativas de crecimiento mientras la línea roja de seguridad jurídica bloquea el optimismo. De Venezuela a la Amazonía brasileña, el laboratorio de la insurgencia se reacomoda tras la caída de Nicolás Maduro. Estados Unidos en bloque. Donald Trump reconocerá a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como líderes de Venezuela. Les contamos. El país despierta sin Nicolás Maduro mientras la economía tantea el rebote, el crimen se reorganiza y la región sigue en alerta. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 13 de enero de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El plan de inversión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ajusta el pronóstico económico para Venezuela. Crecimiento impulsado por la reapertura petrolera, levantamiento de sanciones y entrada de grandes capitales. El país se mueve entre la crisis de transición y el optimismo de una estabilidad que promete levantar a la nación. Quique Frías con los detalles. Las expectativas económicas sobre Venezuela comienzan a moverse dentro y fuera del territorio. Representantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostuvieron reuniones en días recientes para evaluar posibles mecanismos de apoyo al país, en un escenario marcado por la reapertura petrolera, el levantamiento de sanciones y la normalización progresiva de relaciones con Estados Unidos. El presidente Trump ha diseñado una política para Venezuela de 3 etapas: la etapa de estabilización, recuperación y la etapa de transición. Estamos apenas en la primera etapa de esas 3, que consiste, en primero crear las condiciones para que empresas petroleras vuelvan a Venezuela. Básicamente, desde mi punto de vista, la empresa que está en mejores condiciones hoy es Chevron, porque ya está en el país operando. Va a aumentar la producción indudablemente, tal vez unos 50.000 barriles de petróleo durante este año 2026. Otras como ExxonMobil y ConocoPhillips probablemente tengan que esperar más porque quieren cambios en la ley de hidrocarburos, cosa que es lógica. Uno de los temas clave es el papel del sistema financiero internacional. La normalización de relaciones con Estados Unidos y esta anunciada reactivación económica pueden traducirse en un flujo estable de capital y recuperación real del país. Pero el financiero, algunos bancos como JP Morgan han dicho que vuelven a mostrar interés por el mercado venezolano, básicamente para colocación de bonos y participación en esas actividades. La duda de todo este entusiasmo e informaciones que vienen desde el norte es si se habla de una reinserción sólida en el sistema financiero internacional o solo se trata de emociones de corto plazo. Hay que manejar las expectativas con muchísima cautela. La incorporación al sistema financiero internacional implica desde el acceso a financiamiento, el reconocimiento de multilaterales, implica el levantamiento de sanciones, implica a su vez el reconocimiento de actores clave en mercados bursátiles internacionales, y eso se traduce también en temas sociopolíticos e incluso diplomáticos que hoy ni siquiera están siendo discutidos. El optimismo se ve en indicadores paralelos. El USDT tuvo una drástica caída desde la captura de Nicolás Maduro y el dólar paralelo se encuentra estancado en 600 bolívares. El mercado en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina, en el mundo, responde en buena medida a, por una parte, incentivos racionales, pero por otra parte, a elementos irracionales que están por allí y que pululan y se combinan, ¿ok? Gana la elección un presidente de determinada tendencia política, aquí y en todas partes del mundo, la bolsa baja o sube, dependiendo de cómo el capital percibe esa posición y ese posible desempeño. El país pareciera estar en el umbral de un cambio histórico. El camino es largo, complejo y no solo puede estar asfaltado por esperanza y optimismo, necesita de cambios reales. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Y aunque los yacimientos de petróleo en Venezuela están intactos, las inversiones no se mueven con reservas, sino con garantías. La industria estadounidense fija hoy una línea roja clara: seguridad jurídica, reglas estables y una reforma política real. Sin esas condiciones, el capital no entra. María José Prado nos amplía esta información.
El American Petroleum Institute pone condiciones sobre la mesa, protección real para la fuerza laboral, contratos que se cumplan y un marco político que no cambie con cada sacudida del poder. Para la industria estadounidense, el tamaño de los yacimientos no basta si el terreno institucional sigue siendo inestable. Aquí no se trata solo de petróleo, sino de confianza. Confianza para operar, para recuperar capital y para reconstruir una industria devastada. Esto obviamente requiere un clima de de seguridad jurídica, un clima de estabilidad política. Eso es lo que todavía no hay. Claramente no existe. Y ese es el reto que tienen por delante todos los actores políticos que tienen responsabilidad en Venezuela. Es decir, la búsqueda de una estabilidad política, la búsqueda de una estabilidad política que necesariamente esté vinculada al retorno a las formas democráticas. Esa desconfianza ya se refleja en el tráfico marítimo. 2 superpetroleros chinos llamados Xinyi y Thaosen Sony, destinados a cargar crudo venezolano para saldar deuda con Pekín, abandonaron la espera y regresaron a Asia. No es solo un giro de ruta, es una señal de que incluso los socios tradicionales prefieren pausar antes que quedar atrapados en sanciones, embargos o vacío político. El tema de las inversiones en Venezuela sigue siendo un terreno complicado de digerir porque no existe la seguridad jurídica para poder invertir y repatriar las utilidades o poder sacar justamente los réditos que den las actividades petroleras con empresas transnacionales. Esto fue claramente manifestado por los gerentes generales de algunas empresas petroleras en la reunión con Donald Trump, en el cual le dicen que con muchísimo gusto quisieran invertir, pero hasta que los marcos jurídicos no estén listos, lamentablemente eso no da la confianza para poder invertir en Venezuela. Y eso se traduce definitivamente en costos de oportunidad que está perdiendo Venezuela en estos momentos. El mercado lo lee de inmediato. El petróleo de Texas sube, empujado por la incertidumbre geopolítica, por Irán, por Ucrania y también por Venezuela. Cada barril que no sale, cada duda sobre quién controlará la producción, ajusta los precios y refuerza una idea central. Mientras Caracas no ordene su casa política y de seguridad, seguirá influyendo en el mercado, pero desde la inestabilidad, no desde la producción. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Con la caída de Nicolás Maduro, el foco se traslada ahora a la economía y el petróleo. Hay cifras que hablan de un posible rebote histórico, pero también hay riesgos propios de una transición frágil. Entonces, ¿crees que el petróleo salvará a Venezuela o la política la frenará? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Con Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, el crimen se reacomoda. En este nuevo escenario aparece Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de la FARC, con un discurso bolivariano que intenta disfrazar lo esencial. Cocaína, oro ilegal y fentanilo sobre la mesa. El presidente colombiano Gustavo Petro, sin rodeos, lo sentencia como narco. Venezuela es llamada a cooperar, mientras la Amazonía se perfila como el nuevo tablero del tráfico transnacional. El reporte con Catherine García. La caída de Nicolás Maduro abrió un vacío que parece guiar un reinicio del mapa del crimen en América Latina. En este escenario reapareció Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, convocando a una alianza insurgente con un discurso bolivariano que busca unir facciones rivales. Pero podría ser el encubrimiento y la consolidación de un corredor criminal que amenazan con expandir el narcotráfico, la minería ilegal del oro y hasta el tráfico de fentanilo hacia nuevas fronteras. A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación EPL y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó las disidencias como dedicadas al narcotráfico y advirtió que su propuesta no defiende a Venezuela ni a Colombia, sino que se convierte en una excusa perfecta para la agresión. Petro llamó a los ejércitos latinoamericanos a coordinarse para expulsar a los grupos criminales y anunció que invitó a la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, a sumarse a esa estrategia en paralelo a una llamada con Donald Trump para discutir la seguridad regional tras la captura de Nicolás Maduro. En este momento, y a pesar de la turbulencia creada
acaba con la invasión, los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie. El narco debe ser desarmado y reducido. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice, y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus estados. Pero el riesgo inmediato se cierne sobre Brasil. El Comando Vermelho y el Tren de Aragua ya operan en la Amazonía, aprovechando la porosidad de las fronteras y la vulnerabilidad social de comunidades indígenas. La expansión de guerrilleros colombianos hacia territorio brasileño podría convertir al país en el nuevo epicentro del crimen regional, con rutas de cocaína, oro ilegal y fentanilo consolidándose en el Alto Silimoes, y el silencio de Brasil frente a esta amenaza interna podría transformarse en el punto débil de toda la región. No es algo nuevo. Históricamente, Brasil ha sido un país expuesto por tener más de 16.000 kilómetros de fronteras terrestres, muchas de ellas porosas, selváticas y con escasa presencia estatal. La Amazonía se convirtió en un corredor estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de oro y ahora también el fentanilo. Las alianzas entre disidentes de las FARC, el ELN y bandas brasileñas no son ideológicas, o no solamente eso, también lo son económicas. Control de rutas, territorios y recursos. La ausencia del Estado, la corrupción local y las fronteras abiertas facilitan ese avance. El resultado es claro: más violencia, más armas y más control criminal sobre esas comunidades vulnerables. Sí, estamos viendo quizá el inicio de la Amazonía convertida en un tablero regional de guerra transnacional. El hemisferio sí respira con la salida de Maduro de Venezuela, pero se tensiona. Mientras las disidencias buscan reagruparse, los gobiernos intentan articular respuestas políticas y militares. La Amazonía se perfila como el nuevo campo de batalla entre el crimen organizado, estados y potencias, y la narrativa insurgente, una vez más, podría ser la excusa para expandir negocios ilícitos bajo el disfraz de la lucha antiimperialista. El régimen chavista destaca la liberación de más de 100 presos políticos, pero organismos internacionales, estudiantes, activistas y dirigentes denuncian que la persecución, el control social y las detenciones arbitrarias continúan en Venezuela. El informe con Juliana Palmar. La Misión Internacional Independiente de la ONU valoró las recientes liberaciones de presos políticos en Venezuela, pero fue clara: exige la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. Según el organismo, hasta ahora solo unas 50 personas han sido excarceladas, una cifra que contrasta con la magnitud de las denuncias documentadas. Que se esté produciendo excarcelaciones es un elemento positivo, que son la consecuencia de un hecho extraordinario que ha obligado al gobierno a tener que tomar medidas extraordinarias, porque muy bien pudieron haber liberado a los presos en el 2024, en el 2025, pero se han visto obligados después de la situación extraordinaria que todos conocemos. Entonces, positivo, pero qué malo que haya tenido que ocurrir eso para que el gobierno tomara la decisión de liberar presos. Si bien el número no llega todavía ni siquiera a 100 presos liberados, desde que se anunció por parte del presidente de la Asamblea Nacional que iba a haber una liberación masiva, o por lo menos significativa, de presos, sí es importante que estén sucediendo. Desde Estados Unidos, el senador Rick Scott aseguró que altos funcionarios de la administración chavista siguen manteniendo presos políticos, entre ellos un adulto mayor de 79 años. En ese sentido, Foro Penal denunció que más de 20 adultos mayores están presos en Venezuela por motivos políticos, una situación grave por condiciones de salud y vulnerabilidad, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advierte que ningún periodista ha sido liberado y que al menos 24 comunicadores permanecen detenidos de forma ilegal y arbitraria. Corresponde a los familiares, a las organizaciones de la sociedad civil, a todas las personas que aspiran que este país no tenga presos políticos, seguir alzando la voz para que sean liberados todos los presos políticos en el menor tiempo posible. Y además, no basta con la libertad de los presos políticos. Hay que crear las condiciones necesarias para que los exiliados puedan regresar al país. Aquellas personas que por persecución tuvieron que salir puedan regresar sin el temor a ser detenidas. Aquí estamos, los círculos bolivarianos, los movimientos sociales, en una sola unión perfecta, diciéndole al mundo entero que Venezuela no se le rinde a nadie, a ningún imperio. Aquí estamos rodilla en tierra, esperamos que nos devuelvan a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, y a nuestra primera dama Cilia Flores. Los círculos bolivarianos, rodilla en tierra, ojo pelado.
En medio de estas denuncias, Diosdado Cabello negó la existencia de colectivos armados ejerciendo el control en las calles y calificó las acusaciones como una campaña internacional contra el gobierno. Sin embargo, continúan los reportes de acosos a familiares de disidentes y de intimidación contra voces críticas, como lo denunció Norbey Marín del canal Hasta que caiga la tiranía sobre el acoso a su familia por parte del SEBIN. Asimismo, la defensora de derechos humanos argentina Elisa Trota anunció la liberación del ciudadano argentino israelí Jacob Harari después de más de 400 días de secuestro. Por eso los familiares de las organizaciones pedimos libertad plena, porque además quien ha sido detenido de manera arbitraria y no había ningún motivo para el cual se le haya detenido y procesado y encarcelado, lo justo, ya que hablamos de justicia, lo justo es que esta persona sea puesta en libertad plena. Hemos tenido conocimiento de algunas detenciones, pero creo que la coyuntura del país en este momento no va a conducir a una situación muy represiva. El temor también se extiende a las universidades. Estudiantes de la UCB denuncian extorsiones y amenazas por contenidos almacenados en su teléfono, esto en un contexto de estado de excepción. Así, mientras el oficialismo niega el control social, las denuncias de persecución persisten y ponen en duda el alcance real de las excarcelaciones anunciadas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos fractura el aislamiento de Venezuela y transforma la fuerza en un acelerador diplomático. El gobierno encargado normalizó las relaciones con Europa. Este movimiento reinserta al país en el sistema global, pero bajo una nueva dinámica: dependencia y competencia entre potencias. Continuamos con Génesis Pérez. En apenas una semana, luego de la captura de Nicolás Maduro, Caracas comenzó a ceder en frentes donde el chavismo se mantuvo inflexible por muchos años, abriendo canales diplomáticos que hasta ahora rechazaba de forma sistemática. Y hemos coincidido en la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo, de abrir vías de diálogo cada vez más profundas, cada vez más intensas. Washington presenta la cooperación con autoridades interinas como prueba de una estrategia acertada, reflejando una presión calculada para concretar alianzas. Aquí, Rusia opta por la cautela y reduce su exposición directa, consciente del costo que implicaría un choque frontal con Estados Unidos en la región. China, en cambio, decide marcar territorio, rechaza cualquier intento de control sobre el petróleo venezolano y defiende el derecho soberano de Caracas a elegir socios comerciales, dejando claro que no se retirará del tablero latinoamericano. What has happened? We've had complete cooperation thus far from the interim authorities in Venezuela. You've seen the president has been able to cut a $500 billion energy. La administración Trump está ejerciendo una política de expansión de influencia hemisférica sobre todo el hemisferio americano, sino adicionalmente porque cada vez más está generando mayor apoyo global. Al tiempo, Venezuela acelera una apertura diplomática restableciendo relaciones plenas con Italia, libera ciudadanos extranjeros detenidos y se muestra dispuesta a dialogar con la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza. Movimientos que no responden a un giro ideológico, sino a una urgencia política, recuperar margen de maniobra y evitar quedar completamente subordinada a la agenda de Washington. Hemos repasado también las relaciones comerciales, productivas, económicas, en áreas como la energía, como la educación, como la ciencia y la tecnología, como la industria farmacéutica, en las cuales empresas europeas han estado radicadas en Venezuela durante mucho tiempo. La apertura entre Estados Unidos y Venezuela, evidentemente, no es un gesto de reconciliación, sino el resultado de una presión efectiva que obliga al chavismo a hacer en días lo que se negó a conceder durante años. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Delcy Rodríguez reaccionó a una publicación manipulada de Wikipedia que proclama a Donald Trump como presidente interino de Venezuela. Reafirmó que el país cuenta con soberanía nacional absoluta y que el presidente legítimo sigue siendo Nicolás Maduro. Escuchemos. Nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia
¿De quién manda en Venezuela? Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Vamos con Impacto en 60 segundos. Precisión en medio del ruido. No se despeguen de nuestra pantalla. Estados Unidos en bloque. Trump reconocerá a González y Machado como líderes de Venezuela. En Washington, el Senado impulsa una resolución clave para reconocer a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como líderes legítimos de la transición venezolana, presionando al presidente Donald Trump a ir más allá de un apoyo tácito al proceso democrático. Trump se prepara para recibir este jueves en la Casa Blanca a Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en un encuentro en el que se debatirá el futuro institucional y energético de Venezuela. Desde Miami-Dade, la alcaldesa Daniela Levin Cava reiteró su pedido al presidente estadounidense para que reconozca oficialmente a los líderes opositores, subrayando que ese condado alberga a más de 100,000 venezolanos y reclamando la restauración del TPS. Presidencia encargada de Venezuela aplica el juego de la silla en el tren ministerial. Este lunes, Delcy Rodríguez anunció cambios en el gabinete con la incorporación de 2 figuras militares. El capitán Juan Escalona fue designado como nuevo ministro del despacho de la presidencia, mientras que el vicealmirante Aníbal Coronado asumirá el Ministerio de Ecosocialismo. Rodríguez destacó la lealtad de Escalona y el compromiso ambiental de Coronado, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos y los llamados a una transición política. Regreso a clases en Venezuela bajo estado de excepción y patrullaje policial. Tras una semana del ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes 12 de enero el reinicio y aseguró que los recursos petroleros se destinarán a la educación y a la alimentación infantil. En paralelo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, afirmó que la escolaridad supera el 97% y que el programa de alimentación escolar atiende cerca de 2 millones de estudiantes. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, Información sin Censura. Muchísimas gracias por acompañarme. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.